oportunidad vamos a abordar el tema conflicto. Cuando hablamos de conflicto y preguntamos a las personas qué se entiende por el mismo, normalmente se relaciona a un aspecto negativo del mismo, ya sea a cuestiones relacionadas con violencia, como delitos, guerras, conflictos internacionales y demás. Pero en la práctica los conflictos surgen en el día a día. Como podemos ver en la imagen, tenemos desde el conflicto con un amigo, en el punto 1, si pueden observar, ambas personas que están paradas de lados distintos ven un número. Uno ve un 6 y el otro ve un 9. Ambas personas están en lo cierto, sin embargo, genera roces y conflictos de opinión, por ejemplo. En el segundo recuadro pueden ver los conflictos que tienen consecuencia jurídica, como ven ahí, un accidente de tránsito. En este caso, no solo tenemos el conflicto entre las dos partes que conducían, que han llevado adelante esta colisión, sino también la reparación del daño causado. Por lo cual, este conflicto pasa a mayores porque ya se puede encuadrar en el derecho de daños. El tercer ejemplo, y uno de los más complejos, son los conflictos entre países. Por ejemplo, puede ser por territorio. Y el último se puso como ejemplo el conflicto en una pareja. En este caso, uno decidió invitar a sus compañeros de trabajo a la casa y la mujer había decidido realizar una reunión familiar. Se generó un conflicto de intereses por la cuestión del uso de la casa. Como verán, estos conflictos son solo a modo de ejemplo y van de una diversa gama. Ahora bien, el eje central de nuestra materia es la resolución alternativa de disputas. Es decir, para poder pensar métodos de resolución, primero debemos analizar el conflicto. Existen diversas teorías que contextualizan el conflicto en una teoría general. Nosotros vamos a seguir al profesor Remo Entelman, que dispone una teoría para analizar todo tipo de conflictos con iguales criterios. Este profesor nos da una definición de conflicto que nos dice que es una especie de relación social donde sus miembros tienen objetivos incompatibles entre sí. Veamos que esta definición puede aplicarse tanto al conflicto en la pareja que hablábamos al principio, como el conflicto de intereses territoriales entre dos países o al choque automovilístico. Es decir, si bien tienen diferencias, el autor intenta hacer parámetros aplicables a todos los tipos de conflictos. En nuestro sistema de derecho tenemos la norma de clausura, donde nos dice que todo lo que no está prohibido está permitido, por lo cual el derecho solo se ocupa de los conflictos de las conductas que son prohibidas, dejando por fuera todas las conductas permitidas. Veámoslo en un ejemplo. Un vecino que trabaja de noche, durante la mañana, necesita descansar y dormir las horas suficientes. Por otro lado, tenemos otro vecino que practica un instrumento musical y sus horas de ensayo son por la mañana. Ambas conductas son totalmente permitidas, pero seguramente van a generar un conflicto. Este conflicto, si estas personas fueran a un abogado o a la justicia, probablemente no encontrarían solución. En este campo de permitido versus permitido es donde mejor se ajustan los métodos RAD. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre las fases de los conflictos. Como ya sabemos, los conflictos pueden ser analizados por parámetros generales independientemente del conflicto que estemos hablando. Siguiendo esta línea, podemos identificar fases del conflicto que son situaciones por las que va avanzando el mismo. La primera fase que tenemos es la fase temprana. La fase temprana se trata de cuando las partes toman conciencia de que están frente a un conflicto. Estos objetivos incompatibles que teníamos, según la definición de Remo Entelman, se ponen en manifiesto y las partes empiezan a manifestar sus intereses. Ahí identificamos que son contrapuestos, pero todavía la relación no está desgastada. Es el momento ideal para iniciar una resolución de conflictos, ya sea para plantear una negociación o para plantear una mediación. Si en ese momento el conflicto no pudo ser encauzado de manera correcta, se pasa a la fase de escalada. Como la palabra lo dice, va aumentando el nivel de violencia de las partes. Es decir, ante una acción de una de las partes, la otra contesta con una acción de mayor violencia y así sucesivamente. Si no puede ser resuelto también, ahí sí pasamos a la fase de crisis, que es la peor fase de todas porque es donde se rompe relación completamente. Es imposible el diálogo entre las partes y es la situación más alta de violencia. Luego de la fase de crisis pueden suceder dos cuestiones, o que se estanque el conflicto y vuelva a iniciar la escalada, o que pasen a una fase de desescalada,
donde los niveles de violencia van bajando y dando paso a la fase de diálogo. La fase de diálogo es el momento donde se resuelve el conflicto, pero tenemos en cuenta que aquí ya las posiciones han sido muy tratadas y muy avanzadas y la relación no es la misma que en la fase temprana. Se resuelve el conflicto, pero tiene consecuencias en la relación. Imaginemos esta situación en un ejemplo práctico. Gastón le presta 20.000 pesos a su amigo Juan para que pueda arreglar su automóvil y le dice que necesita el dinero en 2 meses. Transcurrido este plazo, Juan no envía el dinero ni aparece por la casa de Gastón, a lo que Gastón le consulta y le dice que necesita su dinero para la fiesta de 15 de su hija. Juan no responde las llamadas ni contesta sus mensajes, por lo cual Gastón decide, por medio de otro amigo, darle plazo hasta el lunes para recibir una respuesta. Ese día lunes tampoco tiene respuestas Gastón, por lo que recurre a un abogado que le envía una carta documento a su amigo Juan y luego le iniciará una demanda. ¿Cómo consideran que puede terminar esta situación entre dos amigos? ¿Podrían buscar un método alternativo de resolución de conflictos? Veamos que en un primer lugar podrían haberse sentado a negociar la solución por medio de una negociación. Si ellos no podían solos, podrían haber utilizado un tercero neutral en una mediación y poder llegar a una resolución. O por último, como es el caso de la opción que usó Gastón, enviar una carta documento y acudir a los tribunales, ya que este conflicto tiene un sustento legal. Todas estas opciones son posibles, pero las dos primeras son las que mejores encuadrarían para cuidar la relación de amistad que tienen estas dos personas. Como podemos observar, cuando Gastón realiza la primera solicitud de devolución y Juan no le da respuesta, esa sería la fase temprana, el momento ideal que ellos se pudieran sentar a negociar y Juan le planteara o que no puede abonarlo o cómo puede abonarlo y resolverlo en ese momento. Como no se resuelve, pasó automáticamente a la fase de escalada. Gastón le mandó a decir por un amigo que tenía plazo hasta el lunes para devolverle el dinero. Ante la no respuesta, hubo otra acción que fue enviar la carta documento. Ahí se pasa a la fase de crisis, que es el mayor momento de conflicto donde las partes ya no van a dialogar. Siguiendo el cuadro, como pueden observar, faltarían analizar las dos últimas fases, la de desescalada y diálogo. Piensen ustedes cómo podrían resolver estos dos amigos esas situaciones. Si bien los motivos pueden ser diversos, existe una teoría que los agrupa en 3 categorías. La primera de ellas son los bienes en juego. Cuando hablamos de bienes en juego, decimos que son las maneras más fáciles de resolver porque estos bienes pueden ser traducidos a un valor pecuniario. En cambio, cuando hablamos de principios en juego, son cuestiones más difíciles de negociar porque estamos hablando de convicciones, creencias, valores, etc., los cuales las personas normalmente los mantienen y no quieren cambiar la posición al momento de negociar. Si bien es cierto que son más duros, el costo que puede llevar mantener una posición o un valor a veces hace que las personas cambien de opinión, pero por lo general son cuestiones no negociables. Y por último, tenemos al territorio en juego. Cuando hablamos de territorio tenemos 2 aspectos. Por un lado, el territorio material propiamente dicho, ya sea una cuestión de límites o una cuestión de espacios, y por otro lado tenemos el territorio psicológico. Veámoslo con un ejemplo de la oficina. Cuando yo trabajo en una oficina, puedo molestarme o iniciar un conflicto porque alguien usa mi escritorio, pero también puedo molestarme porque a alguien le asignaron las tareas que yo venía haciendo hasta ese momento. Ese sería un conflicto por territorio, pero no material, sino psicológico. ¿Estarías dispuesto a negociar una deuda cediendo parte de lo que te corresponde? Supongamos que le alquilaste tu departamento a un compañero de la facultad. Al día de la fecha está atrasado 3 meses. En este caso necesitas el dinero, pero no querés perder la relación de amistad que te une con él. Como dijimos antes, cuando hablamos de conflictos que tienen bienes económicos que pueden ser traducidos a un valor económico, son los más fáciles de resolver, por lo que podrías pactar con tu amigo que se pondrá al día con esta deuda en 2 meses, pagando un interés en 3 meses o cualquier otro acuerdo económico. ¿Estarías dispuesto a que alguien ocupe tu lugar en una relación familiar? Imagínate que estás divorciado y tu expareja contrae nuevo matrimonio. ¿Cómo te sentirías con el rol que ocupa el progenitor afín con respecto a tus hijos? Claro que aquí la forma de resolver el conflicto no es la más sencilla.
¿estarías dispuesto a negociar sobre tus valores o creencias? Pongamos el ejemplo de una pareja que tiene un hijo, en la cual la mujer quiere bautizarlo y el esposo es ateo. Aquí se genera un conflicto de creencias, básicamente. Si bien dijimos que son innegociables, posiblemente si genera una relación de ruptura o una cuestión mayor en la pareja, las partes pueden cederlo. Como verán, los motivos de un conflicto son muy diversos, pero en general se agrupan en estas tres categorías que vimos. El primero, con el ejemplo de la deuda de alquiler, hablábamos de bienes en juego. El segundo, con el ejemplo de los principios en juego, cuando esta pareja quiere bautizar al hijo y el otro no. Y el último, en caso de territorio en juego, el ex esposo con la nueva relación de su expareja. Como verán, dependiendo del motivo del conflicto, se tendrá una mayor o menor dificultad para resolverlo. Como así también, esto se tendrá que tener en cuenta al momento de elegir el método para su resolución, ya sea que optemos por una mediación o una negociación cara a cara. Ahora abordaremos la resolución alternativa de disputas. Estos métodos, llamados RAD por sus siglas, surgen luego de la Segunda Guerra Mundial, donde el mundo se sienta a pensar que no pueden resolverse todos los conflictos con la guerra, por el costo que esto significa. Nosotros, normalmente, identificamos a estos métodos RAD con sus ventajas, que son la flexibilidad, es decir, que las partes pueden llegar a un acuerdo que se ajuste a lo que ellos buscan y no a una norma impuesta por un tercero. Tienen otra ventaja que es la celeridad. En ellos, en sus procesos, tienen plazos mucho menores a lo que podría llevar la tramitación de un juicio. También son informales, porque si bien tiene una breve estructura, no es la rigidez que tiene un litigio. Y por último, se habla de una economía de costo y de tiempo, ¿sí? Llevar adelante estos métodos significa un menor costo económico. A continuación vamos a ver algunos, si bien son muchos más los métodos RAD, los más usados y los que vamos a ver en nuestra materia. La primera de ellas es el de la negociación. Es el encuentro cara a cara entre las dos partes, ¿sí? Donde entre los dos tratan de resolver esta cuestión buscando alternativas, opciones juntos de mutuo beneficio y llegar a una solución. En este caso, Soledad y Pedro se sientan a negociar sobre las diferencias que tienen sobre cómo llevar adelante el negocio que han heredado de su padre. En principio, lo resolverían entre ellos dos sin la intervención de nadie más. El otro que tenemos es la mediación. Se utiliza cuando las partes consideran que solos no van a poder abordar este conflicto, entonces deciden concurrir a una mediación para que un tercero neutral los ayude y los guíe para poder alcanzar un acuerdo. En este caso tenemos a Marcos y Romina, que son recién separados y tienen una hija en común, Sofía, para lo cual están solicitando una mediación para que un tercero neutral los ayude a ponerse de acuerdo con el régimen comunicacional y asistencial de la misma. El otro que tenemos ahí es la conciliación. La conciliación también hay un tercero junto con las partes, pero tiene un rol más pasivo, no es como el rol activo del mediador. Simplemente los acompaña y ven si las partes sí llegan a un acuerdo o no. En este caso, dos partes se pueden presentar a la audiencia de conciliación que fija el juzgado para poder resolver la cuestión que han planteado en la demanda. Un funcionario del juzgado los acompaña, pero no tiene el rol activo que tendría un mediador. Por último, tenemos el arbitraje. Se diferencia de todos los anteriores porque es un tercero el que va a tomar la decisión final y no las partes. Este tercero puede ser elegido por las partes propuestos y darle las herramientas a este árbitro de que decide en base ya sea al derecho o no. Supongamos que surge una controversia entre dos estados limítrofes y estos deciden proponer la situación de que la resuelva un árbitro y que esa decisión sea vinculante para ambos. De esta manera evitan que el conflicto pueda culminar en mayores consecuencias. En conclusión, lo que queremos resaltar es el uso de estas técnicas RAD, que en nuestra cultura del litigio no son muy conocidas y las partes deben conocerlas para poder tenerlas como opción. Piensen ustedes en conflictos que hayan tenido últimamente, si hubieran podido utilizar alguna de estas técnicas RAD y por qué hubieran elegido esa.
Extrayendo frases del caso planteado en la actividad práctica del módulo 1, realiza un cuadro en el que deberás completar 3 columnas. La primera columna debe contener en cada celda una frase del caso transcripto. Tienes que completar al menos 4 celdas, es decir, elegir como mínimo 4 frases. En la segunda columna debes poner el motivo del conflicto que se plantea. En la tercera columna, describir en qué fase del conflicto, en su dinámica, se percibe la situación. Para resolver esta actividad, te sugiero que primero dividas el texto en las distintas fases por las que atraviesa el conflicto. Luego, podrás elegir qué frase representa mejor ese momento. Además, siempre antes de elegir la frase, señala en el texto todas las oraciones en las que consideres se pone en evidencia el motivo del conflicto. Luego, conecta fase con motivo y la frase se señala sola. Por ejemplo, tomemos el siguiente párrafo. P, por supuesto, la cuestión aquí es una propiedad que resulta ser herencia de los presentes y respecto de la cual no logramos ponernos de acuerdo en su administración y mientras esto ocurre, la misma se deteriora y las deudas se siguen sumando. Nosotros, mi madre, hermana y yo, quisiéramos repararla y darle una utilidad. Alquilar los locales sería una opción y cuando recobremos algo del dinero invertido, poder comprar la parte de mi tía y escriturar a nombre nuestro. Primero determinamos en qué fase del conflicto se encuentra y esto surge de la oración "no logramos ponernos de acuerdo". Luego, analizar sobre qué están discutiendo, una propiedad. Entonces, si tomamos la frase "la cuestión aquí es una propiedad que resulta ser herencia de los presentes", el cuadro quedaría así. Tal como esta frase podrás encontrar otras que señalan, por ejemplo, el interés de Carmen o el enojo de Juana. Vuelve a las frases del conflicto: latente, escalada, crisis, estancamiento, desescalada, diálogo y podrás ir determinando cómo fue moviéndose el conflicto planteado.